Hola amigos, qué gusto poder estar ya con ustedes ahora en este día, un día domingo especial porque es domingo del Señor. Y es así como hoy estamos ya entrando a sus hogares, entrando a todo lo que tiene que ver sus casas. Y gracias por dejarnos entrar y gracias por permitirnos estar compartiendo también con ustedes. Aquí estamos con toda la iglesia cristiana Alfa, ¿no es cierto? Fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Eh, en estos días el Señor ha estado hablando en el corazón de nosotros con respecto a lo que tiene que ver el andar en el favor de Dios, en andar con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios sobre nuestras vidas. Y es de esta manera que hoy quiero invitarles, ¿no es cierto?, a que tengamos un tiempo de oración y después de ello, pues comenzar ya lo que es el tema como tal. Así que cierre sus ojitos donde está y le invito a que por favor, ¿no es cierto?, ore conmigo. Dígale: Señor, yo te doy las gracias por permitirnos en estos momentos entrar, Señor, en tu compañía, en tu respaldo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar en tu favor y sobre todo comenzar a ver, Señor, y a experimentar y a vivir ese favor tuyo, Señor. Yo te doy las gracias por este día. Gracias por cada persona, Señor, que sea tocada por tu palabra. Gracias por estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Gracias a aquellas personas que están también a través de las redes. Víctor Hugo Acosta, les saludamos. Gracias por estarnos viendo. En Génesis 6, capítulo 6, versículos del 5 al 9, ¿cierto? Vamos a mirar lo que nos dice, perdón, la palabra de Dios. Génesis 6, del 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien, hemos podido ver cómo la Biblia nos lleva claramente a ver un panorama. Este panorama tiene que ver con el asunto de la maldad del hombre y cómo estaba llena en esos momentos de esta maldad. Esta historia fue escrita hace miles de años ya, ¿no es cierto? Pero lo importante es que hasta ahora tiene algo de actualidad. ¿Por qué? Porque hay lecciones en las cuales hoy vamos a tener que aprender en la vida de Noé y que todavía son aplicables para nuestra manera de vivir. Así que en este plano, este hombre especial, Noé, porque realmente de todos los hombres, el único que calificó ante la voluntad de Dios fue Noé. Y en este sentido, Noé vivía en una sociedad donde las personas estaban viviendo maldad y estaban siendo corrompidas. Como el día de hoy, ¿no es cierto? Podemos ver a familias y podemos ver a personas en la sociedad que están viviendo corrupción, que están viviendo todo lo malo como bueno y lo bueno lo hacen como que fuera malo. En este plano, este es el momento en que Dios haya gracia ante los ojos de Jehová, ¿no es cierto?, Noé, y es ahí donde Noé es puesto en un objetivo claro. El objetivo tiene que ver con el hecho de tener un trabajo específico enviado de Dios para que definitivamente se produciera una salvación. El arca representa la salvación de Cristo en estos momentos. Así que en este sentido, Cristo es nuestra arca. Él está haciendo que entremos, claro, no somos animalitos, somos personas, pero está haciendo que entremos en esta arca que definitivamente nos lleva a salvación. Por eso es importante que lo podamos vivir y lo vivamos en este sentido cada vez más,
¿no es cierto?, en el plano de poder estar más cerca de Dios, cada vez más transmitir este mensaje de salvación a otras personas. Y en este plano debemos desear y buscar para nuestras vidas que podamos honrar y agradar al Señor en todo, en todo. Qué bueno que así definitivamente estemos, ¿no es cierto?, haciendo el favor del Señor es la aprobación, aceptación, apoyo, provisión, energía y gozo que Él nos ha dado. Miren, ¿qué es entonces el favor del Señor? En el momento que nosotros tuvimos a Jesucristo, ese es el favor del Señor. Pero ¿qué más nos da su favor? Y en este plano nos hace especiales, haciéndonos que sintamos aprobación, somos aprobados, somos aceptados, somos apoyados por el Señor, somos de provisión, ¿no es cierto? Y energía, gozo que nos ha sido dado. En este sentido, estamos viendo cómo el Señor nos permite, ¿no es cierto?, en este momento ver el plano de aceptación, de apoyo, de provisión, de energía, de gozo que el Señor nos ha dado acá. Para poder contar con este favor de Dios, cada día debemos tener dos cosas claras. Una, escuchar, y dos, confiar. Confiar en el Señor. Y en esto es algo que se tiene que desarrollar, es algo que se tiene que dar día tras día en nuestras vidas. Mire, las circunstancias que vivimos en nuestras vidas, ¿no es cierto?, circunstancias que están dadas. Dani Mantilla, mucho gusto, qué gusto verte por ahí. Gracias por vernos. Y te cuento que estamos definitivamente, ¿no es cierto?, viendo el favor de Dios. En este sentido, ambos aspectos son necesarios para que seamos salvos. El escuchar y el confiar, que el creer. El que nadie cree, ¿no es cierto?, si no confía. Y en este sentido, estamos viendo que el favor de Dios se desarrolla en nuestras vidas y debe darse completamente natural. Este favor de Dios en las circunstancias que estamos viviendo es un poco complicado. Digo poco complicado, ¿por qué? Porque las personas tienden a endurecer su corazón, tal cual lo hizo el faraón con Moisés. Y en este plano, ¿no es cierto?, cuando Moisés habló con el faraón, endurecía su corazón. Cuando Dios manda este tipo de pruebas y manda este tipo de cosas para que confiemos en Él, pues lastimosamente el corazón humano tiende a endurarse. En vez de buscar más de Dios, ¿no es cierto?, lo que tenemos es el hecho de alejarnos más de Dios. Los problemas cotidianos no van a pasar normalmente si no se sube, ¿no es cierto?, un peldaño, si no se pone en el plano de creer en la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted va a encontrar solución para todas las cosas, solución para todo. Si usted necesita, dice el Señor, sabiduría, pídamela. Si necesita inteligencia, pídala. Si necesita, ¿no es cierto?, en este plano, lo que necesite, acuda a su Señor y pídale. Él es quien nos da apoyo en todas las cosas y Él es quien nos va a permitir llenarnos de energía y llenarnos de gozo en esta vida. Las circunstancias en las cuales estamos viviendo aún psicológicamente es de mucha afectación, pero para aquellas personas que se sienten solas, que están, a pesar de estar con su familia en casa, se sienten solas, es complicado. Y complicado para que definitivamente pierda el gozo. El gozo es algo que nos mantiene con salud y bienestar, ¿no? Cuando yo veo una cara que está triste, que está sin reírse, que está con un poco de problemas y situaciones, pues estás viendo lo que en su cerebro está pasando. Y esto es definitivamente algo muy importante. Si en su cerebro, en sus pensamientos, está definitivamente alejado de Dios, yo quiero decirle que se le ve en su rostro. Y esto refleja la falta de gozo, la falta de vivir, la falta de alegría, de agradecimiento a Dios, porque realmente tenemos que estar agradecidos con Él. Ahora hay una situación. Hay aspectos esenciales en la vida cristiana
para que nosotros podamos, seguir su dirección y andar en su voluntad. Que estas cosas definitivamente tienen que ver con el perdón del pecado. El perdón del pecado. Lastimosamente, el ser humano, ¿no es cierto?, no es fácil de perdonarse. Y normalmente estamos siempre llevando culpas en nuestras vidas. Y en este sentido, estos pecados ocasionan que la conciencia, ¿no es cierto?, sea llevada a un cargo, a un peso, y usted se siente pesado, usted se siente angustiado, no por la situación que aún por fuera se ve, sino por lo que internamente usted está llevando. El hecho de que no ha tratado su vida delante de Dios y no ha tratado en el plano de ir todos los días a escuchar la voz de Dios, a saber la dirección que Dios tiene para su vida, qué caminos debe seguir, entonces eso le pone en problemas en su mente, porque comienza a desarrollar ideas, pensamientos que definitivamente se alejan de la voluntad de nuestro Dios. Una buena manera de comprobar si hemos confiado en Dios es el hecho de considerar nuestras vidas de oración. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Su oración es una oración que pasa la barrera hacia el cielo? ¿O todavía es de esas oraciones que usted se dobla, ¿no es cierto?, y le dice al Señor, Señor, necesito que me ayudes, necesito que me des, que me des, que me des y que me des? ¿Ese es el tipo de oración que usted tiene? Que no traspasa ninguna barrera, que no llega a ningún lado. ¿O es de esas oraciones que el Señor siente que está orando su hijo, su hija, y entonces acude, para las orejas e inmediatamente da una respuesta a esa oración? En este sentido, yo le quiero decir, es necesario que escuchemos lo que Dios tiene que decirnos día a día, no en una semana, no es pasando 3 días, no es en un mes, peor en un año, es día tras día que el Señor nos va, ¿no es cierto?, a poner esa confianza, a escuchar en su voz y a poner confianza en nosotros para poder caminar seguros en el camino que el Señor ha decidido que caminemos. Ahora recuerde, en estas ocasiones nuestras oraciones parecen no tener vida, pero falla en la fe. Estas oraciones parece que definitivamente no hacen nada, no pasa nada. La falla no está en las palabras, la falla está en la confianza, en la fe. La falla está en que no cree, la falla está en que pide como que nada ha pasado o como que nada va a pasar. Idealmente la esperanza de que cambien las cosas, esa es la que necesitamos tener en la oración, y eso es lo que debemos estar agradecidos a Dios todos los días. Ahora recuerde algo, en aquel tiempo de oración, ¿no es cierto?, todo distractor debe salir de nuestras manos. Lastimosamente ponemos el teléfono muy cerca de nosotros, podemos poner, ¿no es cierto?, canciones que nos van a hacer divagar, que nos van a hacer pensar en otras cosas, y hasta nos vamos a quedar en el plano de estar totalmente en blanco nuestra mente. Y quiero decirles que eso no tiene que pasar en el tiempo de oración. En el tiempo de oración tiene que estar expectante de la palabra de Dios y que esa palabra llegue a su mente. Entonces viene un mensaje, viene un versículo, y Dios pone palabras, pone cosas en su mente donde Dios está hablando y les lleva a la palabra de Dios. Recuerde que todo tiene que ser discernido por la palabra de Dios. En Proverbios 3, del 5 al 6, nos enseña cómo podemos andar como Dios lo hizo con Noé. Vamos a mirar qué dice Proverbios 3, del versículo 5 y versículo 6. ¿Tienes? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire qué importante. Fíate de Jehová
de todo tu corazón, ¿no es cierto? Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu mente, en tu razonamiento, en tu prudencia. No te apoyes ahí, ¿no es cierto? Porque ahí es donde nos equivocamos. ¿A dónde tenemos que apoyarnos? En el Señor, en lo que dice en la palabra. Al escuchar su voz, confiamos en lo que Él nos habla y por tanto, entonces reconoceremos sus caminos y veremos cómo Él endereza nuestras veredas. En la sociedad de Noé, ¿no es cierto?, en la cual vivió Noé, característica de gran maldad existía, era tan perseverante que el Señor se lamentó y decidió destruir la humanidad. Y se oye fuerte y se oye duro que Dios, siendo amor, siendo Dios de ternura, tenga que destruir lo que había creado. Pero no fue el hombre creado para la maldad. Lastimosamente hay un príncipe del mal que le estaba ganando la batalla porque había conquistado la mayoría de los corazones, solo quedando el de uno. Y en este plano, hoy en día dice que esto se reproducirá antes de la venida del Señor Jesucristo. Unos pocos, el remanente de Dios, se salvará. Los demás, dice la palabra de Dios, que se perderán. ¡Qué terrible! Y en este plano, la humanidad va a pasar nuevamente por un juicio. La humanidad va a pasar nuevamente por una situación donde el príncipe de los enemigos de Dios, el rey de los enemigos de Dios, Satanás, con sus aliados va a estar gobernando este mundo por 3 años y medio, haciendo 7 años en total, pero 3 años y medio en destrucción hacia el ser humano. Y quiero contarles que en este sentido muchos querrán morirse y no lo van a poder hacer. Y en esto también quiero decirles, el tiempo de Noé, la gente pasó por alto la advertencia que Dios estaba dando a través de Noé. 100 años pasaron en la construcción de la barca de Noé. Y quiero decirles que 100 años de advertencia de parte de Dios. Imagínense, no estamos hablando de un añito, ni estamos hablando de un día, de una hora de advertencia. Estamos hablando de años, de una década, de un centenar de años, de 100 años, perdón. Es así como definitivamente Dios estaba dando la oportunidad para que estas personas cambien, pero no quisieron oír. Más, se burlaban de lo que Noé y su familia hacía. Y claro, no era fácil vivir, ¿no es cierto?, lo que Noé estaba viviendo. En estas circunstancias, Noé se llenaba de escuchar lo que Dios le daba instrucción para continuar haciendo. Ahora, nunca antes se había construido una barca tan grande en la historia, ¿no es cierto?, de el mundo. Nunca antes. Donde sea de 3 pisos, donde tenga definitivamente, ¿no es cierto?, las características de 137 metros de largo, 15 de ancho y de 3 pisos. En esta situación encontramos que Noé tiene una misión: construir la barca en medio de estos tiempos de dificultad. Y construir esta barca no era fácil, y recibía instrucción de parte de Dios. Al abrir su oído, oía, escuchaba lo que Dios le decía y hacía lo que Dios le hacía. Porque Noé definitivamente, ¿no es cierto?, no podía haber construido una barca de esas dimensiones. Así que recibió ayuda de parte de Dios, y créame que recibió la información adecuada para poder hacerlo. Muchas veces recibimos una misión de parte de Dios, ¿no es cierto?, y nosotros no estamos capacitados para hacer esta misión. Pero el Señor, en el caminar, en el accionar, en el obedecer la voz de Dios, entonces comienza a capacitarle, y usted comienza a caminar de una manera increíble en esta situación. Quiero decirles que realmente es importante que usted entienda que debe andar en rectitud
delante de Dios, como Noé caminó en esos tiempos de rectitud delante de Dios. Ahora, el Señor, al ver la rectitud del corazón de Noé, salva a su familia. Y esto es lo importante. Su rectitud de corazón es testimonio para que otros de su familia sean salvados. Mire qué importante es, ¿no es cierto?, esta recomendación de parte de Dios. Guardar rectitud en los caminos de Dios. Para eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios y hay que ver la palabra de Dios para seguir sus pasos. Ahora, todo esto es tan cierto que tenemos que ser diferentes a la sociedad en la que vivimos, como lo hizo también Noé. Y aunque estuvo en contraposición de la sociedad de Noé, Noé era un ejemplo a seguir en la búsqueda de Dios, en su caminar, en su rectitud. Él no se torcía ni dejaba que nadie le torciera su camino. Sabía por dónde tenía que andar y todos los días se levantaba para hacer su misión. Todos los días se levantaba para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Pregunto, ¿todos los días usted se levanta a hacer esta obra? ¿O ponemos otras cosas como más importantes en nuestras vidas? Porque yo quiero decirle, yo soy llamado a ser pastor. Mi llamado tiene que ver con el hecho de que Dios me va a sostener. Pero yo no soy el único llamado. Aquí todos son llamados por Dios a hacer una y hacer otra obra. Pero, ¿en dónde ha puesto usted en su corazón el obedecer a Dios? Esa es una pregunta que debe contestarse con el Señor. Y en ese plano, ahí no hay cómo engañar ni mentir. Ahora, todos los detalles antes de proseguir con el plan y la misión que Dios le ha dado, Dios le facilitó a Noé para seguir en la misión y poder construir esta barca. En el momento en que ya estaba lista la barca, ¿no es cierto?, también recibe una instrucción de parte de Dios, y es que Él va a llamar a los animales de dos en dos, que animales de buen corazón, y van a permitir entrar en esta barca. Y Él no tenía que estar definitivamente, ¿no es cierto?, haciendo el llamado a los animales y trayendo a los animalitos, sino que Dios puso en el corazón ese llamado hacia el arca. Es de la misma manera que ahora está pasando, ¿no es cierto? Dios está poniendo en el corazón de las personas el llegarse a Dios. Y en este plano estamos nosotros en la puerta de la barca. La puerta de la barca estamos nosotros para recibir los animales y ir contando de dos en dos, ¿no es cierto? De recibir las personas, no los animales, las personas de dos en dos. Y en este sentido quiero decirles que así es como Dios envía a los que deben ser salvos a su casa, a su familia. Ahora, recuerde que en este momento, ¿no es cierto?, Noé estaba enfrentando una situación difícil con la sociedad. Aunque Noé enfrentó grandes obstáculos, escuchó las instrucciones de Dios, confió que le salvaría del inminente diluvio. Al momento no había una sola nube. Al momento no parecía que iba a llover de tal manera que se iba a inundar el mundo entero. Al momento. Pero yo quiero decirles, era necesario que Noé creyera que así era, que era inminente el diluvio, porque Dios le había dicho, y su fe, su creencia estaba puesto en estas palabras. Y si Dios le dijo, eso sí iba a cumplir. ¿Qué tiempo? En el tiempo del Señor. Y es así que Noé espera todos estos años, y cuando está terminada la barca, empieza toda la historia con respecto a la salvación del mundo. Es ahí donde la oportunidad se presenta. Yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto a ser parte de esa oportunidad o a dejarse sorprender por la destrucción? Es momento donde
las cosas que se avecinan son aún mayormente graves que las que estamos viviendo. Y no porque estoy asustando, ni porque estoy levantando algún tipo de temor. No, no. Dios dice que las cosas que vienen para la humanidad son más graves. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar a cargo de lo que es el mundo. Y entonces nada bueno puede pasar ahí. Nada bueno puede estar sucediendo en esos momentos. Porque Él es el príncipe de la maldad. ¿Usted se imagina cómo se llenará de maldad el mundo? ¿Cómo perseguirán a los buenos? A los que no quieren contaminarse, dice que los matarán. Terrible. Esta es la condición del ser humano alejado de Dios. Yo lo único que puedo decir es que Dios está permitiendo que todos todavía entren en este proceso de salvación y va a ser cerrada la puerta de la barca para que definitivamente, ¿no es cierto?, no entre uno más. Está dado el tiempo para que estas personas se salven, pero no va a entrar uno más cuando ya el Espíritu Santo sea arrebatado con nosotros de aquí, de esta tierra, de este planeta. Y quiero decirles, ahí se acaba el tiempo. Por eso es importante que tomemos la función que Noé llevó a cabo. Que tomemos esta función de estar en la puerta, recibiendo a aquellos que definitivamente van a aceptar esa salvación. Dios se va a encargar de traerlos. Dios se va a encargar de ponerlos en su camino. Dios se va a encargar de llevarles donde usted. Y es ahí donde usted tiene que estar listo para anunciar este evangelio. Al igual que Noé, podemos enfrentar todo este tipo de cuestionamientos que al escuchar de Dios se nos presenta, pues nos dicen ridículos, nos pueden decir, hermanito, a mí me han dicho, te lavaron el cerebro. Y bueno, qué bueno que me digan que me lavaron el cerebro, porque en verdad necesitaba un lavado de cerebro, ¿cierto? Y es así como muchos definitivamente necesitan también ser lavados del cerebro, porque imagínense qué tipo de pensamientos teníamos sin Cristo, qué alejados de Dios andábamos. Y en este plano me han hablado y han dicho errores de nosotros, de los cristianos. No importa, no importa que digan lo que digan. ¿Sabe una cosa? Hay algo que me llena de emoción en todo esto. Y es que aunque parezca malo, es lo mejor, lo excelente, lo verdaderamente bueno, lo que nos está sucediendo. Somos cristianos y tenemos, ¿no es cierto? Tenemos en este momento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la salvación. Y cuando nosotros seamos salvos y los otros se pierdan, adivine qué van a pensar los que se pierdan. De gana me burlé. De gana hice esta situación con ellos. Ellos tenían la razón. Hay otros que pensarán, no, los ovnis son los que se llevaron a esta parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo van a aparecer ahora los ovnis? Yo quiero decirles que eso es una mentira. Señores, despertemos. La realidad es que la Biblia se ha dado durante todos estos años y nos ha llevado a ver verdades. O sea, hay cosas que ya definitivamente están comprobadas que han pasado. No le creamos más al diablo, al enemigo. Ya no le creamos más. Vamos a poner nuestro corazón en la certeza de confiar en las cosas con Dios. Confiemos como Noé confió en Dios. El mandato de Dios de construir el arca parecía absurdo. ¿Es absurdo o no? ¿Qué tal que en estos momentos le diga el Señor, Isabelita, por favor, para salvar parte de lo que está en los Estados Unidos, te vas a ir al monte más alto y vas a construir ahí una barca? ¿Qué diría la Isabelita? Chuzo, me volví loca, dice. Estoy oyendo barbaridad y media.
Pero créame, era la voz de Dios dando una instrucción. A muchas veces Dios nos ha dado instrucciones y no hemos hecho caso y nos hemos perdido de bendiciones por no obedecer. Cuando Dios le dice algo directamente es para cumplir, para obedecer, para que ponga atención y lo lleve a hacer. El problema es que no creemos. Cuando tenía que tomar la decisión en el plano de deshacerme de mi vehículo o de seguir cargado con deudas y compromisos que adquirí por tratar de sacar adelante a mi familia, por un error que cometí, dejé de escuchar la voz de Dios en esos tiempos. Yo quiero decirle, me costó y tuve que dejar ir ese vehículo. Y el Señor definitivamente me dijo que no importara. Y yo sabía que ahí muchas voces se iban a levantar en no, sabía que definitivamente muchas cosas iban a suceder. Y Dios permitió que salgamos de todo eso. Y hoy tenemos, miren, en este tiempo tenemos paz. Y el carro ni siquiera se necesita, ya ni salimos. Y en este plano, claro, con carro hubiera sido una carga terrible por la matrícula, por las situaciones de gastos, por las situaciones que presenta repuestos y cosas por el estilo. Mire Dios cómo tenía planeado todas estas cosas en tal grado de detalle y de afinidad en sus gestos de amor para con nosotros. Pero hay algo importante. Un bien nunca va a reemplazar el bienestar de Dios. Nunca. Nunca. Así que con carro. Y créame de por y en este con la red. Ok. En este plano, el Señor, ahora recuerde, si tuviera un auto, así de sencillo. Entonces, en este plano, ¿no es cierto? A veces parece como adorno, como un nombre, una historia con respecto a que estaban haciendo unas personas el reportaje con respecto a les decía, soy qué bonito. Y cuando vienen las páginas de grupos que son páginas donde tienen estos videos de adultos, ¿usted las mira? Sí. Y ellos se sorprendían, ¿no? Decía el reportero, decía, pero usted no es cristiano, dice, ¿usted por qué ve? No es prohibido que yo vea. Y es lo de Dios. Parece que el pueblo de Dios también dentro de las iglesias se ha olvidado de la santidad, de andar en rectitud delante de Dios. Hoy es un cristianismo light, que está bajo de colesterol, bajo de grasa, bajo de todo, que realmente no hay parámetros de poder calificar ante la santidad de Dios. Hoy, más bien, se toman con mucha libertad el hecho de pecar como normal. Y de asistir a las iglesias, porque asisten, llenan 6,000 miembros de una iglesia. De esos 6,000 miembros, ¿cuántos están viviendo pecado? Esta es la realidad. Viendo una situación muy crítica, muy caótica. Noé nos pone a tener que enfrentarnos a esta realidad. Noé era un hombre recto, íntegro, delante de Dios. El único, por cierto. Se mantuvo así. La clave de Noé para vivir
es el ejemplo que nos ha dado y que nos da en una fórmula muy específica. Así que anote, la fórmula es, primer punto, 100% escuchar al Señor. Segundo punto, 100% confiar en Él. Tercer punto, 100% obedecer. Y se acabó la fórmula. 3 cosas que 100% hecha nos llevará definitivamente a ver, ¿no es cierto?, nuestra vida en otra manera. Primero, escuche. Segundo, confíe en lo que Dios le ha dicho. Y luego, obedezca, accione, obedezca lo que Dios le dice, aunque le parezca una locura, como es el construir una barca en estos tiempos. Pero entonces, hágalo, porque Dios lo dijo. Ahora sí, asegúrese que sea la voz de Dios. Nunca se va a ir en contra de la palabra. Nunca se va a ir en contra. Más saldrá de aquí lo que Dios le mande hacer. Por eso, a mí me guarda mucho cuando alguien se me acerca y me dice, Dios me dijo que te diga esto. Hay mensajes que vienen de parte de Dios y le quiero decir que me ha sorprendido con la eficacia, ¿no es cierto? Hay otras cosas que realmente es un absurdo. Nunca Dios me ha hablado de esa manera. Es más, nunca ha hablado en su palabra de esa manera. Entonces, no las creo, las desecho, porque es así como tengo que aprender a vivir, discerniendo la voz de Dios en medio de tanta situación. Dice que estos tiempos donde se levantan, ¿no es cierto?, aquellos pastores que son como ovejas, pero son lobos rapaces. Así dice la Biblia. ¿Y qué me va a llevar a mí a tener cuidado? La palabra. Solamente la palabra. Por eso yo vivo tranquilo. Porque realmente discierno las cosas que me llegan. Porque leo la Biblia. Porque estoy pendiente de estar en lo que Dios me está diciendo. Ahora, recuerden, si usted tiene cosas que hacer, algo pendiente que resolver, si usted ha dejado por ahí cabos sueltos en su vida, llegó el momento de confiar y obedecer la voz de Dios. Que nadie pueda acusarlo con el dedo. Resolver las cosas. ¿Y cómo se resuelve? Me equivoqué, perdóneme. Vamos, Dios nos quiere perfectamente sanos y perfectamente en sus caminos. Corazón. Y comencemos por ahí. Perdón a nuestras vidas. Ahora, entonces, lee la Biblia. Entonces, confía en la, porque hay unos que no. Es que esto me parece una, es enseñanza, todo, partecita, es todo. Y todo hay que ponerlo en la condición de obediencia. Así que, confió y obedeció. Su familia se salvó del diluvio y inició una nueva civilización. Bajando del barco, de la barca, plenitud renovada, nueva, para él y su familia. Dueño de todo el planeta. Mire la bendición de Dios hasta dónde llega. Dios le va a poner en un lugar muy, pero muy bueno. Si obedece, si confía y escucha la palabra de Dios. Quiero dejarles con 2 reflexiones. ¿Qué obstáculos son los que están debilitando la confianza en Dios? ¿Será
la opinión de los demás? ¿Tiene temor de lo que las cosas no le salgan con favor para usted? Segunda cosa, ¿qué garantías personales se encuentra en cuanto a los caminos de Dios? Y vamos a ir a Isaías 55, versículo 8 al 11. Isaías 55, versículo 8 al 11, para respondernos esta pregunta. ¿Qué garantías personales encontramos en cuanto a los caminos de Dios? ¿Qué dice doña Fati? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire qué interesante. Y ahora dice, ¿qué beneficios tienes al confiar en Él? Se menciona todo esto, los beneficios, en el Salmo 34, versículos del 8 al 10. Vamos a ver qué beneficios tenemos y con eso cerramos. ¿Qué beneficios tenemos al confiar en el Señor? Salmo 34, del 8 al 10. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mire, ¿qué les va a hacer falta? De acuerdo a la palabra de Dios, si usted confía y obedece, le busca al Señor, escucha la voz de Dios, entonces nada le hará falta. Dice que nada nos hará falta. Yo lo creo, yo tomo esa palabra y la vivo. Nada me hará falta. Y le doy gracias a Dios por eso. Dios hará que todas las cosas pasen para bienestar de nuestras vidas. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Vamos a orar y cerramos. Bendito Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Tiempo donde hemos visto cómo una actitud de rectitud en la vida, cómo el hecho de escuchar, de confiar y de obedecer nos lleva a un proceso de bendición. Así ha sido el hecho de recibir a Cristo en el corazón, el hecho de ser salvos, Señor. Pero ahora nos corresponde el escucharte, Señor, para enrumbarnos en los caminos de rectitud que tienes para con nosotros. Nos corresponde, Señor, en el confiar en tu palabra y nos corresponde, Señor, en obedecer, poner por obra, Señor, tu palabra. Padre de los cielos, yo te doy las gracias por esta iglesia. Gracias por cada persona, Señor, que está recibiendo de este mensaje y cambiando y transformando su ser, obedeciendo, Señor, tu palabra. Gracias, amado Dios, por cada uno de los que han de ser salvos. Te agradecemos, Señor, aún por los que están enfermos, porque en medio de todo esto, Señor, tú estás dándoles un mensaje y poniendo, Señor, claramente la respuesta de sanidad en sus vidas. Señor, tú los sacarás y tú sanarás, amado Dios, de acuerdo a tu voluntad, que es perfecta, que es buena, perfecta y agradable, Señor. Te doy las gracias, Padre, por tu inmenso favor. Gracias por estar con nosotros. Nos sentimos apoyados, nos sentimos acompañados, nos sentimos aceptos, amados en el amado. Gracias por este plan de salvación que tienes para con nuestras vidas. Gracias por meternos en la barca, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón el acercarnos a ti. Ahora permítenos obedecer, Señor, lo que hablas a nuestro corazón, la misión que quieres darnos y que nos has dado, Señor, la vamos a llevar, pero siempre y cuando con tu mano y con tu bendición, Señor. Porque si no, ¿de qué sacaríamos el hecho, Señor, de hacer las cosas solos? Si tú sabes cómo ahorrarnos tiempo, si tú sabes, Señor, cómo guiarnos, tú sabes lo que va a suceder. Yo no lo sé, tú sí lo sabes. Por ende, Señor, te doy las gracias, porque cuando presto oído y atiendo, Señor, tu voz,
entonces encuentro que la voluntad tuya es excelente para mi vida, Señor. Te doy las gracias, te bendigo y te alabo, Señor. Desarrolla en nosotros esa confianza, desarrolla en nosotros el escuchar, desarrolla en nosotros, Señor, la obediencia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y permítenos cada día llegar a más personas con el mensaje de la salvación implícito, con la vida, Señor, que es de obediencia hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, bendecimos, Señor, la vida de todos aquellos que nos estuvieron escuchando. Amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.